Bueno, una vez más, buenas tardes, pueden sentarse. Bueno, estamos agradecidos con el Señor una vez más por su misericordia. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada día, amén. Entonces, ¿por qué no estar agradecido con Él? Porque con el simple hecho de poder estar aquí respirando, es razón de más para agradecer a Dios. Vemos que en otros lugares la situación está muy difícil, como en estos momentos que Israel está en guerra, ¿verdad? La gente está sufriendo. Gracias. Thank you. Cosas tremendas, tristes, dolorosas. En otros lugares, en otros países, cristianos están siendo perseguidos, torturados, asesinados. Pero tú y yo tenemos el privilegio de estar aquí, sentados para venir a oír la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, pues eso debe de crear en nosotros agradecimiento, hermano, porque yo siempre pienso esto: ¿quién soy yo? ¿Verdad? No soy diferente ni, ¿verdad?, que ninguna de esas personas que están sufriendo de esa manera, pasando por esas situaciones tan tristes. Pero aún así, Dios me tiene aquí en este momento, en este lugar, en este país, rodeado de familia, rodeado de hermanos en Cristo, en bendición. Entonces, hermano, pues hay agradecimiento en mi corazón. ¿Por qué? Porque pues Dios es el que ha decidido así, ¿verdad? Él que es soberano y que tiene control sobre todas las cosas. No entiendo por qué, pero lo acepto y le agradezco que en este momento yo puedo estar aquí para alabarle y para adorarle y para exaltarle juntamente con ustedes. Amén. Entonces, hermano, en esta hora quisiera, antes de empezar, que me ayudaran a hacer una oración por Israel, hermano, y todas las gentes que están, ¿verdad?, pasando por este momento difícil. Amén. Vamos a orar como iglesia por Israel, pedir que Dios, ¿verdad?, esté con ellos y que Dios, ¿verdad?, como ha prometido en su palabra, pelee por ellos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te agradezco una vez más por tus misericordias que son nuevas cada mañana, mi Dios. Te agradezco la vida, la salud, pero ante todo te agradezco la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados, Señor. Te doy gracias porque me permites estar aquí con mis hermanos un domingo más para poder, Señor, adorarte, bendecirte y poder meditar en tu palabra. Pero no nos queremos olvidar, Señor, que en otro lado del mundo, Señor, mi Dios, hay personas que están sufriendo, hay personas que están muriendo, hay personas que están siendo torturadas, perseguidas, Señor, y que su único, Señor, ayudador eres tú, Padre. Su único refugio eres tú, su único consuelo eres tú, y por eso clamamos, intercedemos, Señor, por Israel, para que tú, Padre, en el nombre de Jesús, los guíes, para que tú vayas delante de ellos, para que tú pelees por ellos, Señor, como lo has hecho, Señor, a través de la historia, Señor, desde que tú levantaste esa nación para, Señor, por medio de ella atraer a aquel que iba a venir a salvar al mundo, Padre. Gracias, Señor, te pido por ellos, te pido que les des sabiduría, te pido que, Señor, les guíes, Padre, y que, mi Dios, tu voluntad se haga ante todo, Señor, porque tu voluntad es perfecta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús los levantamos delante de ti. Pedimos por aquellos, Señor, que con un corazón malvado, mi Dios, sin temor a ti, mi Dios, están, Padre Santo, causando todo este mal. Señor, pido que también, mi Dios, obres en sus corazones, que tú, Señor, Padre, les toques, Señor, y se compadezcan y vean el daño que están haciendo, Padre, y se arrepientan, mi Dios, se den cuenta de su maldad y se arrepientan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Señor, y así por todo tu pueblo alrededor del mundo, Señor, en aquellos lugares donde está siendo perseguida tu iglesia, Padre, que tú, Señor, seas con tus hijos, que tú les proveas de sus necesidades, que tú les des la protección que ellos necesitan, que tú los libres de sus enemigos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús los levantamos ante ti y te damos gracias en esta hora, Padre. Amén y amén.
Bueno, hermanos, pues así vamos a comenzar. Como les decía la semana pasada, terminamos aquí, acostumbramos a ir, ¿verdad?, estudiando la Biblia libro por libro, ¿verdad?, capítulo por capítulo, verso por verso, y acabamos de terminar la carta de Santiago, que fue una grande bendición, pero pues el Señor, meditando y preguntándole al Señor, ¿verdad?, ¿qué seguíamos, ¿verdad?, cuál era el libro que nos dirigía a seguir estudiando, pues al último, pues el Señor me inclinó al Evangelio de Mateo, amén. Y la semana pasada comenté que ahora solamente iba a dar una introducción, ¿verdad?, sobre lo que es el Evangelio de Mateo. Obviamente las introducciones pueden ser muy detalladas, pueden ser muy amplias, hay mucho que, ¿verdad?, decir, pero quiero hacer algo simple nada más que nos ayude, ¿verdad?, nos dé un poco de entendimiento en lo que vamos a entrar, para que nos ayude cuando ya vayamos avanzando, ¿verdad?, a tener un entendimiento general de lo que es todo el Evangelio. Entonces, solamente, como digo, voy a dar una pienso yo que una pequeña introducción, ¿verdad?, simple, sin meterme tantos detalles, porque digo, es muy extenso lo que se puede decir, ¿verdad?, en una introducción. Y antes de empezar en esto, ¿cuántos se acuerdan lo que predicamos la semana pasada? ¿Sí se acuerdan? Era segunda de Pedro, pero hablábamos de la transformación que surgió Pedro, pero el título de la enseñanza era, ¿verdad?, complementando la fe, amén. Y nos mostraba cómo la vida de Pedro fue transformada después de que sufrió, ¿verdad?, aquella caída tan tremenda en la cual niega a Jesús, ¿verdad?, 3 veces por temor. Pero después Jesucristo le perdona, lo levanta, lo transforma y lo hace un instrumento poderoso para compartir el Evangelio. De tal manera que su fe crece, de tal manera que Pedro nunca más vuelve a caer. ¿Por qué? Porque su vida fue transformada, y él nos da un consejo, una fórmula cómo nunca caer. Y era que a la fe le teníamos que añadir ciertas cosas para que complementaran la fe, porque obviamente la fe es suficiente para la salvación. No necesitamos hacer ninguna obra. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y por la fe en Cristo somos salvos. Pero eso hablando de salvación, pero ¿qué durante la vida, el tiempo que estemos aquí en este mundo, ¿verdad? ¿Es suficiente solamente con decir yo creo en Cristo y Cristo es mi Salvador? Dice Pedro que no, es necesario añadir ciertas cosas a la fe, es necesario ir creciendo, ¿verdad?, para que eso nos ayude a vivir una vida conforme a Dios le agrada, para que eso nos ayude a crecer fuertemente en Cristo, para que eso nos ayude a enfrentar las situaciones difíciles, y a pesar de cualquier adversidad nosotros podamos permanecer firmes en Cristo sin negarle, amén. Y decíamos que podríamos decir todos aquí, yo no negaría a Cristo como Pedro, pero muchas veces no es las palabras que vamos a decir, sino las acciones que estamos haciendo, la manera en que estamos viviendo. Eso niega a Jesús, ¿verdad?, delante de los demás, así como Pedro negó por temor a las represalias delante de los demás 3 veces y hasta maldijo, ¿verdad?, y decía que no conocía a Jesús. Y entonces vemos nosotros que muchas veces bajo la presión, bajo los problemas, bajo las dificultades, bajo las enfermedades, bajo el temor, nosotros somos tentados también a caer de esa manera y a negar a Jesús con nuestras acciones, amén. Pero Pedro nos decía, haciendo estas cosas no caerás jamás. Y decíamos que cómo no tomar el consejo de Pedro, si Pedro es
una de las personas más calificadas, obviamente guiada por el Espíritu Santo, para darnos un consejo así. ¿Por qué? Porque él pasó por eso, amén. Y nunca vemos en la Biblia que él volvió a caer de esa manera. Obviamente siguió fallando como todos fallamos como seres humanos. Pero entonces nos recomienda, dice, si ustedes hacen estas cosas, no van a caer nunca. Y aparte van a dejar de ser unas personas ociosas en Cristo, unas personas estériles, sin fruto, que es lo que desafortunadamente ahorita se ve en muchas iglesias. Esa actitud del creyente, un creyente apático, indiferente, un creyente sin deseos de servir a Dios, ocioso, estéril, sin fruto, es la realidad. Entonces, yo solamente le quisiera decir, y no me lo conteste, pero ¿cuántas veces oró en esta semana usted a Dios, que fue y se arrodilló a Él, acordándose de esa enseñanza, y le dijo a Él: Señor, aquí estoy, ayúdame a que esos frutos que solo tu Espíritu puede dar sean añadidos a mi vida? Que esa virtud de que tú hablas, que ese conocimiento, que ese dominio propio, que esa paciencia, ¿verdad?, que ese amor fraternal, que esa piedad sean producidas en mi vida para que sea añadido a mi fe y yo pueda caminar conforme a ti te agrada y pueda vivir una vida que te agrada. ¿Cuántos oramos de esa manera? Porque si usted no oró en esta semana, hermano, de esta manera, no le estoy diciendo que todos los días, pero que de perdida algunas veces fue a los pies de Jesús, ahí en su privacidad, y le dijo: Señor, yo quiero ser transformado, yo no quiero caer como Pedro. Señor, he entendido que necesito añadir estas cosas y sé que eso no es producido por mí, sino es producido por tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo para que el control de mi vida lo tome el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo hizo esta semana? Porque de nada sirve, hermano, que en un momento, amén, amén. Pero cuando tenemos que ir al que produce esas cosas, si verdaderamente hemos entendido la palabra, no lo hago. Hermano, nosotros no podemos, nosotros somos malos. No hay nada bueno en nosotros. Esta carne no quiere servir a Dios, no quiere agradar a Dios. Es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida la que puede producir esto. Pero si yo no creo ir en oración a pedirle a mi Padre que produzca esto en mí, si yo no creo lo que dice Pedro aquí, que es necesario añadir estas cosas a mi fe, porque si no, estoy propenso a caer como Pedro, a negar a Jesús en cualquier momento, con mis hechos, con mi manera de vivir, con mi manera de pensar. ¿Quién nos creemos, tú y yo, para creer que vamos a estar fuertes y no negar? Si Pedro, que convivió con Jesús, comió con Jesús, fue enseñado por Jesús, vio la gloria de Jesús, cayó. Imagínense nosotros, hermano. Entonces, nada más les recuerdo, hermano, porque si verdaderamente Dios habla a nuestra vida, nos tiene que llevar a ser hacedores de la palabra. No se trata nada más de estar aquí sentado en la iglesia, hermano, y venir el domingo. Discúlpenme, hermano, pero tengo que decirlo. En medio de todo lo que hacemos, las responsabilidades, las cosas que tenemos que atender, tenemos que buscar a Dios. Pero ¿cómo es evidente si se busca a Dios o no? Hermano, se ve. Si no hay fruto, si no hay transformación, ahí se nota si hay una intimidad y una vida de oración sincera con Dios. Porque cuando existe eso, hay fruto, hay evidencia, hay cambio, hay transformación.
Pero vamos a la introducción del Evangelio de Mateo en esta mañana. Y como le digo, es una pequeña introducción. ¿Por qué, hermano, hacemos una introducción cada vez que comenzamos un libro, el estudio de un libro nuevo? Porque nos ayuda a entender, hermano, y a tener una mejor comprensión al momento de empezar a estudiarlo capítulo por capítulo y verso por verso. Entonces, por eso es que intentamos hacer una pequeña introducción antes de empezar, ¿verdad?, el estudio de lleno, para que tengamos un entendimiento general de lo que se trata más o menos, y eso nos ayudará a entender cuando vayamos sección por sección. Entonces, cuando nosotros vemos el nivel panorámico, ¿verdad?, se nos va a hacer más fácil ir entendiendo cuando estamos en sección por sección. Y es, hermano, un ciclo que va dándose, ¿verdad? Es bueno tener el panorama de todo el libro, y ese panorama de todo el libro, en este caso del Evangelio de Mateo, nos va a ayudar a entender las secciones, ¿verdad?, divididas en los capítulos de Mateo. Y al ir entendiendo más esas secciones del Evangelio de Mateo, nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de el total panorámico de lo que es toda, ¿verdad?, el Evangelio de Mateo. Entonces va dando como un círculo, ¿verdad? Los dos son necesarios y los dos ayudan a un mejor entendimiento de lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Y antes de continuar, vamos a hacer una oración, pedir a Dios que nos bendiga en esta tarde. Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control, tu Espíritu Santo nos dirija, tu Espíritu Santo nos ilumine, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros, Padre, podamos, mi Dios, oír tu voz, y esa voz venga e ilumine nuestro corazón, ilumine nuestra mente, y nos ayude, Señor, a crecer en ti, a crecer en el conocimiento de ti, y ese conocimiento nos ayude a amarte más, y ese amor nos ayude a servirte, y ese servicio, Señor, lo hagamos como a ti te agrada, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, toma control y bendice cada corazón en esta tarde. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén y amén. Hermano, uno de los deseos y metas de todo seguidor de Jesús debe de ser aprender más y más de Él. ¿Cuántos son seguidores de Jesús aquí? Uno, hermano, de los deseos y metas de todo verdadero seguidor de Jesús debe ser aprender más y más de Él, de su Señor, de su Salvador. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Ese conocimiento es nada más para que me crezca la cabeza y decir yo sé. No, es para andar como Él anduvo. Esa es la intención, ¿verdad? Ese es el propósito de conocer más de Jesús en su palabra, de enamorarnos más de Él. ¿Para qué? Para andar como Él anduvo. Y los evangelios nos revelan la manera que Jesús anduvo en esta tierra, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, hermano, de Mateo contiene mucha enseñanza respecto a eso. Ayudarnos, hermano, a seguir a Jesús, a imitarlo y andar como Él anduvo. En el Evangelio de Mateo, hermano, el capítulo 5 al capítulo 7, Jesús mismo enseña a las multitudes lo que verdaderamente Él quiso decir en la ley que se le fue dada a Israel por medio de Moisés. Y eso le llamamos el Sermón del Monte. Y más adelante vemos a Jesús mismo enseñándonos personalmente a sus discípulos cómo debe de vivir un hijo de Dios, cómo debe de actuar alguien que pertenece al reino de Dios, hermano. Entonces, vemos, hermano, que el Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios, los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos, hermano, describen la persona, la vida y el ministerio de Jesús. Pero, hermano,
cada uno lo hace de un ángulo diferente y hacia una audiencia en particular. Sí, aquí hay muchas cosas parecidas y el enfoque principal, ¿verdad?, es describir la persona, la vida y el ministerio de Jesús. Cada uno lo hace desde un ángulo diferente, hermano, y hacia una audiencia en particular, excepto el Evangelio de Juan, hermano, que es más universal, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Marcos, hermano, va dirigido a la audiencia griega, a gente no judía, de la clase común y corriente, como los que estamos aquí. Amén. Bueno, disculpe si usted es de la high, pero entonces, el Evangelio de Lucas, hermano, va dirigido a los romanos, a esos romanos también de una clase culta, de una clase más elevada. Pero el Evangelio de Mateo, hermano, va dirigido a los judíos, aquellos que estaban recién convertidos o andaban entre que sí y que no, y no estaban muy seguros, ¿verdad? Había duda. Entonces, Mateo quería demostrarles que Jesús es el Mesías prometido de Dios, y que en Él y solamente en Él se cumplieron todas las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. Ese es el enfoque, ¿verdad?, del Evangelio, ¿verdad?, de Mateo, ¿verdad?, demostrar que Jesús es el Mesías que Dios prometió y que en Él, en Jesús solamente, porque muchos venían diciendo que eran el Mesías y se hacían pasar y la gente creía, pero en Jesús solamente se cumplieron todas las profecías, ¿verdad?, y promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Entonces, o sea que Jesús es la continuación y el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Israel, que es su pueblo. Entonces, Mateo quiere demostrar que Jesús es la continuación y el cumplimiento de las promesas de Dios que le hizo a Israel, que es su pueblo. Que Jesús es el Mesías prometido y por medio de la descendencia de David, Él vino a cumplir, ¿verdad?, esa profecía. Ahora, ¿quién es el autor de Mateo? El Evangelio de San Mateo. Bueno, en realidad es anónimo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? En realidad es anónimo porque en ninguna parte del Evangelio leemos que Mateo se pronuncia a sí mismo como el autor. Vemos como ejemplo, ¿verdad?, si nosotros nos vamos a las epístolas, vemos a Pablo, vemos a Pedro, vemos a Santiago, vemos que al principio de cada carta ellos se presentan, Pablo, Pedro, Santiago, como que ellos son los que están, ¿verdad?, los autores de estas cartas, y mandan saludos y todo. Pero aquí realmente en ninguna parte leemos que Mateo se pronuncia a sí mismo como el autor del Evangelio San Mateo. Entonces, hermano, ¿por qué se le atribuye la autoría a Mateo de este Evangelio? Bueno, porque por la tradición cristiana, o sea, la iglesia temprana, aquellas personas que formaron los primeros cristianos, ¿verdad?, o iglesias del primer siglo, ellos conocieron a los apóstoles o discípulos, ellos dieron testimonio de que este evangelio fue escrito por Mateo, que también era conocido por Leví, como se le menciona también en los evangelios, el cual fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Entonces, ¿por qué se le da la, ¿verdad?, autoría del evangelio de San Mateo? Es porque, ¿verdad?, está respaldado por la tradición cristiana, o sea, los primeros creyentes que los conocieron y dan fe de que fue Mateo el que escribió este evangelio. Entonces, ¿cuál fue la fecha? Hay diferentes opiniones en la fecha que se escribió Mateo. Unos opinan que se escribió entre el 65 y el 68 después de Cristo, y otros que entre el 80 y el 90 después de Cristo. Aunque se cree, hermano,
que el evangelio más antiguo, el primero en escribirse, fue, ¿verdad?, el de Marcos. Vemos que el evangelio de Mateo, aunque no fue el primero y no es el más antiguo, es colocado en el primer, ¿verdad?, como el primer libro del Nuevo Testamento y en primer orden entre, ¿verdad?, los 4 evangelios. Y nos preguntaríamos, ¿por qué está Mateo primero? Si debería ser Marcos, si fue el que se escribió primero, ¿verdad? Pero los que, ¿verdad?, Dios movió o usó para acomodar la Biblia como está, de la manera, guiados por el Espíritu Santo, pues Dios los guió a hacerlo esto y a poner a Mateo en primer lugar como primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, vemos al estudiar Mateo, vemos, hermano, algo que hablábamos, me acuerdo, cuando estudiamos el libro de Hechos. Así como fue muy, ¿verdad?, fuera muy difícil entender las cartas a las iglesias de Pablo, Pedro, Santiago, si no tuviéramos el libro de los Hechos en primer lugar. Si primero estuviera la carta a los Corintios, a los Filipenses, ¿verdad?, entonces, y Hechos estaría después, o no estuviera, sería muy difícil entender a quién le estaba hablando Pablo y Pedro y todos estos apóstoles. Pero cuando leemos el libro de Hechos, que está posicionado antes que las cartas, pues entonces ya entendemos, porque ahí habla cómo nació la iglesia, quiénes fueron, quién Dios usó para levantar esas obras. Y entonces ya cuando llegamos a las cartas, pues nos da una mejor idea de dónde salió, ¿verdad?, estas iglesias que ellos están hablándole. Entonces, así mismo, así también sería, ¿verdad?, fuera muy difícil comprender todo el Nuevo Testamento si Mateo no ocupara el primer lugar en el orden de los libros del Nuevo Testamento. O sea, tiene, ¿verdad?, un sentido por qué es que Dios permitió que Mateo fuera el primer libro del Nuevo Testamento y antes que los demás, los otros 3 evangelios, ¿verdad? Entonces, Mateo, hermano, es la conexión ideal entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, son 2 testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Mateo viene a ser la conexión ideal, ¿verdad?, entre los 2. Es como cuando, me imagino, ¿verdad?, a veces tú quieres unir algunas cosas y es difícil unirlas si no estás usando el coupling, la cosa para que embonen las 2 juntas y se pueda hacer una cosa continua. Entonces, cuando hablamos de plomería o hablamos de otras cosas, quieres unir 2 pipas, ¿verdad? Entonces usas el coupling perfecto para juntarlas y que sea una sola línea. Entonces, Mateo viene a hacer ese, ¿verdad?, eso que viene a ser la conexión ideal para que el Antiguo y el Nuevo Testamento se junten. ¿Por qué? Por su contenido, ¿verdad? Su contenido que tiene, donde nos muestra que la promesa dada en el Antiguo Testamento es cumplida en el Nuevo Testamento. ¿No los voy perdiendo? Ok, no se me pierdan porque si no me van a perder a mí también. Dice Mateo, vaya conmigo allá, Mateo 13, 16 al 17. Mateo capítulo 13, verso 16 al 17. Me dice con un amén cuando lo tenga. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A qué se refería aquí Mateo? Se refería a los profetas del Antiguo Testamento que desearon ellos ver el cumplimiento de aquello que ellos estaban profetizando, ¿verdad?, usados por el Espíritu Santo, pero que dice,
no se les concedió ver todo esto. Pero ahora aquellos que Mateo estaba, ¿verdad?, dirigiendo este evangelio, estas palabras, ¿verdad?, son bienaventurados. Porque dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron, hermano. Entonces se les concedía el privilegio y se nos concede ahora a nosotros ese privilegio, hermano, de ser testigos, ¿verdad?, de lo que, cómo iba el plan de Dios acomodándose, ¿verdad?, para que las promesas que Dios había hecho se cumplieran y así, hermano, nosotros como seres humanos, el mundo pudiera, ¿verdad?, gozar de la bendición que Dios tenía preparada para todos aquellos que pusieran su fe en Jesucristo. Amén. Entonces, algunos de los temas, hay muchos temas obviamente en el Evangelio de Mateo, pero algunos de los temas simplemente que yo puse aquí, dice, es el primero, el cumplimiento de las Escrituras. Es algo, ¿verdad?, que es muy importante para Mateo y lo enfatiza. ¿Por qué? Porque él quiere demostrar, como les digo, que Jesús no es un profeta más, que Jesús no es un impostor, sino que es verdaderamente aquel que Dios había prometido y que ahora se estaba cumpliendo por medio de la venida de Jesús. Entonces, la frase, hermano, favorita que vemos en Mateo es, y esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito. Lo menciona 11 veces en su evangelio, Mateo. Y lo que Mateo, hermano, está diciendo, básicamente, si lo parafraseamos, es, acuérdense, le está hablando a una audiencia judía, a cristianos, se cree que a cristianos recién convertidos o aquellos que estaban entre sí, entre no. Y lo que él está queriendo decir, lo que yo les hablo de Jesús, no me lo estoy inventando, no estoy tratando de comunicarles una nueva doctrina o tratando de presentarles a un Dios diferente del que ya creen. Hay escrituras que respaldan y dan testimonio que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado, el cual Dios prometió que Él enviaría. Entonces, es por eso, hermano, que Mateo empieza su evangelio con la genealogía de Jesucristo. ¿Cuánto les gusta leer las genealogías? Casi todos tratamos de brincarlas, ¿verdad?, de evitarlas. Pero para Mateo es importantísimo comenzar con la genealogía de Jesús, hermano, la cual tiene la intención de probar las credenciales que acreditan, que aprueban a Cristo como el Rey de Israel. Por eso es que la frase favorita de Mateo es, y esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. ¿Por medio de quién? Por medio de los profetas que Dios usó. Entonces, hermano, la intención de Mateo es probar que Jesús es el Mesías, es el Rey de Israel, y que las credenciales que él tiene lo acreditan como el Rey de Israel que ellos estaban esperando. Amén. Como el heredero de la línea real que se le prometió a David. ¿Se acuerdan que a David se le prometió eso? Y ese era el heredero, ¿verdad?, que se le prometió a David, el cual reinaría como eternamente. Vemos que obviamente David murió, los hijos que nacieron, la descendencia de David, fueron muriendo igual que David. Pero a él se le había prometido un rey que se iba a sentar en el trono eternamente. Y estaba hablando de Jesucristo. Y Mateo le está diciendo, Él es el que los profetas se referían, Él es el que Dios prometió, ¿verdad? Entonces, y venía a este mundo a establecer su reino y abrir las puertas del mismo a todas las razas y naciones, tal como se lo había prometido también a Abraham que sucedería. ¿Se acuerdan que Dios le hizo una promesa a
bueno, varias promesas a Abraham, pero una de ellas es que él lo haría, ¿verdad? Que su descendencia fuera como las estrellas, como la arena del mar, ¿verdad? Pero una cosa también que le dijo, que a través de su vida de él iba a bendecir a todas las naciones, involucra a todo ser humano, no solamente al pueblo judío, a todas las razas, a toda persona de todo el mundo. Entonces, hermano, Mateo cita muchas escrituras del Antiguo Testamento con el fin de mostrar que Jesús es el único que cumple con todos los requisitos de esas profecías. Y vamos, ¿verdad?, a ver unos pocos ejemplos de lo que hace Mateo aquí. Vaya conmigo a Mateo 2, verso 4 y 6. Mateo capítulo 2, versículo 4 y al verso 6, y dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora vamos a ver por qué se está basando Mateo en decir esto. Vamos a Miqueas, capítulo 5, verso 2. Miqueas está obviamente en el Antiguo Testamento, está delante de Abdías. Busque Daniel, que es más conocido, y poco más adelante va a encontrar a Miqueas. Miqueas capítulo 5, verso 2. Amén. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días hasta la eternidad. ¿Sí? Vemos cómo está ofreciendo pruebas Mateo para comprobar, para demostrar que Jesús es el Rey, es el Mesías, es el enviado de Dios. Ahora, vamos a Mateo 1, 22 y 23. Mateo capítulo 1, verso 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora vamos a Isaías 7:14. Acuérdense que Mateo está hablando judíos que están familiarizados con la palabra de Dios, con las promesas de Dios que hizo a través de los profetas, y por eso él está usando la palabra de Dios para mostrarles, ¿verdad?, que Jesús es el Rey, que Jesús es aquel que vendría de la descendencia de David. Entonces el verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, vamos ahora a Mateo, capítulo 2, verso 12 al 18. Mateo capítulo 2, verso 12 al 18. Dice así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta que la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo con todo esto? Bueno, que Mateo está usando la palabra de Dios para comprobar, ¿verdad?, que Jesús es aquel al que estaban esperando y que no tienen que desconfiar, que no tienen que temer, que no es una religión nueva que está inventando un Dios diferente, sino está basado, ¿verdad?, en las promesas de Dios, y Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas que hizo por medio de los profetas. Vamos a Oseas, hermano, 11:1. Está también ahí adelante de Daniel. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, cómo se cumple. Sabemos que Jesús llevó, ¿verdad?, a María y a Jesús para allá cuando oyó de las intenciones de Herodes, ¿verdad? Y de ahí fue llamado para que se cumpliera la profecía, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. La última, vamos a Jeremías 31:15. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Sí, entonces, todo esto, hermano, lo hace Mateo con la intención de conectar las promesas de Dios que hizo por medio de los profetas y que ahora se cumplen en Jesucristo, para que sus lectores puedan reconocer a Jesús como el Rey prometido de Israel. También vemos, hermano, que Jesús es aquel que Moisés dijo que habría de venir. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 y verso 18. Verso 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y luego en el verso 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y ahora en Mateo, hermano, capítulo 17, verso 5, vemos cómo mismo Dios Padre da testimonio de que Jesús es aquel que él había prometido que había de venir. Mateo capítulo 17, verso 5,
en el monte de la transfiguración, vemos al mismo Padre, ¿verdad?, dando testimonio que Jesús es aquel que Él había prometido y que sería ese rey que se sentaría en el trono de David, ¿verdad?, y su reino sería eterno. Verso 5 dice: mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice? A él oíd. ¿Y se acuerdan que leíamos en Deuteronomios que decía que vendría y que oyeran a él sus palabras? Pues aquí también Dios está diciendo: él es el que Moisés dijo, a él oíd. Entonces, hermano, otro de los temas que vemos en el Evangelio de San Mateo es que es importante, es que aunque el Evangelio va dirigido a judíos israelitas, obviamente, ¿verdad?, para mostrar el cumplimiento de las promesas de Dios a ellos, también vemos que Dios ofrece sus bendiciones a los gentiles y no son exclusivas solamente del pueblo de Israel, sino ahora Dios tiene la bendición para todo el mundo a través de ese rey, ese Mesías que es Jesucristo. ¿Cómo vemos esto? Hay muchas partes que en el Evangelio de Mateo nos lo muestran, pero nada más para decirlo rápidamente, una de las últimas cosas que vemos por ahí en el capítulo 28 de San Mateo dice, es la gran comisión. ¿Y qué es lo que dice ahí? Bueno, vamos a leerlo, Mateo 28, verso 18 y 19, donde vemos que la bendición ahora no solamente es para los judíos, sino incluye a todo ser humano, a toda raza y a toda nación, así como el Padre se lo había cumplido, se lo había prometido también a Abraham. Amén. Verso 18 y 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dijo a todas las naciones, o sea, a todas las gentes, a toda raza. Entonces vemos, hermano, que uno de los temas importantes también, que aunque va dirigido a los judíos, aunque se les muestra, se les enfatiza que Jesucristo es la promesa de Dios cumplida, también, hermano, otro de los temas es que esa bendición que ha llegado para el pueblo de Israel también viene a ser una bendición para todo ser humano, para todo aquel que ponga su fe en el Señor Jesucristo. Amén. Otro tema, hermano, del Evangelio de Mateo, la verdad, es que nos enseña qué se requiere para ser discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan que al principio veíamos, verdad, que ese debe ser uno de los deseos y de las metas de todo creyente, ¿verdad? Aprender de Jesús para seguirlo, para obedecerlo, para andar como Él anduvo. Bueno, uno de los temas del Evangelio de Mateo nos dice qué se requiere para ser discípulo de Jesús. O sea, los reglamentos de ¿qué? Del reino de Dios. Del reino de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía Jesús cuando empezó su ministerio? El reino de Dios se ha cercado, arrepentíos. Entonces, todo aquel que pone su fe en Jesucristo, pues viene a ser parte del reino de los cielos. Entonces, pero hay, hermano, reglamentos para pertenecer a ese reino, hermano. Entonces, como les digo, lo vemos esto en el capítulo 5 al 7, ¿verdad? Del Evangelio de San Mateo, como se los mencionaba al principio, donde Jesús enseña cómo debe de vivir aquellos que le siguen y qué prácticas deben ser parte del caminar de todo aquel que se dice seguidor de Jesús, ¿verdad? Se le llama el Sermón del Monte, donde Jesús empieza, se dice que es donde explica el verdadero sentido de la ley, ¿verdad? Que fue dada por Moisés, que fue malinterpretada por los líderes religiosos y se fueron por muchas partes, pero menos a cumplir el verdadero propósito
de la ley. Pero aquí Jesús, Él mismo instruye, hermano, Él mismo da la verdadera interpretación de la ley, ¿verdad? Y Él enseña los requisitos y cuál es la manera en la que deben de vivir y deben de actuar y practicar aquellos que son sus seguidores. O sea que, ¿qué es lo que significa ser verdaderamente un discípulo o un ciudadano del reino de Dios? Ahora, hermano, como le digo, mi intención en esta tarde era solamente ir por encima en una introducción pequeña antes de comenzar la semana que viene, ¿verdad? En el capítulo 1. Pero una de las cosas que quisiera antes de terminar que viéramos, ¿verdad? Estamos hablando del Evangelio de Mateo, amén. El Evangelio de Mateo. ¿Qué es Evangelio? Son las buenas nuevas. Evangelio son buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Bueno, las buenas nuevas son, ¿verdad?, que nos enseñan cuál era el plan de Dios desde la eternidad, amén. ¿Y cuál era el plan de Dios? Era redimir al pecador. El plan de Dios es rescatarlo. El plan de Dios es proveer a través de Jesucristo el escape de la condenación y la muerte eterna. Ese es el plan de Dios, hermano. Y ese plan de Dios comenzó, hermano, muchos años atrás, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Abraham. Amén. Ahí empezó el plan de Dios de salvación para la humanidad. Cuando le habla a Abraham, y de Abraham empieza la descendencia de Israel, hermano. Entonces, hermano, ese plan de salvación, de redención, de rescate para el ser humano de parte de Dios, ¿verdad?, empieza en Abraham al formar esta nación de Israel, pero tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Ahí es donde tiene su cumplimiento, en la persona de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué hizo Jesús? Como le decía, Jesús estableció su reino aquí en la tierra. Y no solamente estableció su reino, sino Él invitó a todo ser humano a ser parte de ese reino. Amén. Pero ¿qué es lo que se necesita hacer para ser parte de ese reino? Bueno, acuérdense, Juan el Bautista, ¿qué fue lo primero que dijo cuando hicieron la invitación? Arrepentíos. Jesús hace lo mismo, dice, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y vemos una parte de ahí de Mateo que dice, ¿verdad?, le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y es literalmente lo que sucedió. Dios a través de Jesucristo vino a este mundo a establecer su reino, a estar en medio de nosotros para podernos brindar la oportunidad que hubiera sido imposible de cualquier otra forma. Entonces, hermano, el apóstol Mateo, si ustedes se recuerdan, la Biblia lo describe antes de venir a Cristo, antes de seguir a Cristo, como un hombre que tenía una ocupación que la mayoría de los judíos la odiaba, ¿verdad? Que dice que era un recaudador de impuestos, hermano. Entonces, ¿cómo eran considerados esos recaudadores de impuestos? Eran considerados corruptos, traidores, y los religiosos, ¿verdad?, no les daban ninguna esperanza, hermano, de que ellos pudieran, pues, tener comunión con Dios o ser recibidos por Dios. Pero, hermano, vemos en Mateo que a pesar de que a los ojos de la gente, a los ojos de los religiosos de esos tiempos, era alguien que solo merecía condenación, desprecio, rechazo, vemos, hermano, que Mateo es una prueba de lo que son las buenas nuevas de salvación. Él es una prueba de lo que son las buenas nuevas de salvación, hermano. ¿Por qué? Porque esas buenas nuevas, el poder del Evangelio, puede lograr cosas en el corazón de un ser humano, hermano, que no, muchas veces nos
alcanzamos a imaginar lo que puede hacer. No importa quién sea, no importa qué opinión tenga de sí mismo, o qué piensen los demás de él, o qué haya hecho, ¿verdad? Jesús viene y abre las puertas de ese reino. Y lo único que él dice es que se arrepienta de su pecado y le siga. Amén. Entonces, hermano, Jesús es el Rey, y ese Rey hace el llamado a todos por igual. Por eso Mateo, hermano, cuando se convierte, deja todo. Y no solamente, hermano, le empieza a seguir solamente como alguien más, sino se convierte en un discípulo de Jesús. Aparte de que solamente con haberlo aceptado, hermano, él vino a ser ciudadano del reino de Dios. Vamos ahí a Mateo 9, verso 9 al 13, donde nos menciona cómo fue que sucedió este llamado de Dios a la vida de Mateo. Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. Dice el 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si vemos como a los ojos de los religiosos, ¿verdad? Mateo no tenía salvación. Mateo merecía la condenación, el castigo. Pero Jesús, ¿verdad?, dice lo contrario aquí. Y dice que Él no vino, ¿verdad?, a aquellos que están sanos, sino a los que tienen necesidad de un médico, los enfermos, aquellos que están rotos, aquellos que están quebrantados, aquellos, ¿verdad?, que el diablo ha encadenado y el diablo los ha hundido en la mentira del pecado. A esos viene Jesús. Pero ¿qué tenía que hacer? Lo que hizo Mateo. Oyó el llamado de Jesús. Y a pesar, como les digo, de que los demás pensaran lo que pensaran de él, él puso su fe en Jesús, dejó todo y le siguió. Y eso, hermano, fue lo que causó que ahora Mateo fuera ciudadano de ese reino que Jesús venía a establecer y se apropiara de las promesas que Dios había hecho a través de Jesucristo. Mateo es el ejemplo, hermano, del reino de Dios llegando a la vida de un pecador que está roto por dentro y separado de Dios. Es restaurado y hecho partícipe de la naturaleza de Cristo, hermano. Y como les digo, hermano, hay mucho que decir en una introducción, pero simplemente quise, ¿verdad?, dar algo corto para preparar lo que va a ser el comienzo de la próxima semana. Espero que ¿verdad?, le sea de ayuda y nos sea de ayuda a todos para poder nosotros, hermano, a entender un poco, ¿verdad?, ya cuando vayamos sección por sección, capítulo por capítulo, verso por verso. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Agradecemos una vez más tu misericordia.
Te damos gracias porque a través de tu palabra nos muestras, Señor, que nuestra fe está basada, mi Dios, en la verdad de tu palabra y no solamente es, mi Dios, una doctrina de hombres. Podemos ver cómo tú eres fiel, cómo tú cumples tus promesas, Señor. Cómo tu palabra, como dice, va a pasar cielo y tierra, pero tu palabra no va a pasar. Y todo lo que tú, Señor, prometes lo cumples, Padre. Gracias porque ahora tiene sentido, podemos comprender, mi Dios, nos ha sido dado esa bendición, ese beneficio de poder ver, Señor, lo que muchos no vieron ni entendieron antes. Ahora a nosotros se nos concede la bendición, la bienaventuranza de poder entenderlo, de poderlo ver claro, Señor. Cómo tu plan se ha ido desarrollando, mi Dios, de una manera tan perfecta, en tu tiempo perfecto, Señor. Y ese plan glorioso, Señor, nos ha incluido a nosotros, a pesar de que no somos parte de ese pueblo de Israel, Señor, pero tú prometiste a Abraham que por medio de él bendecirías a todas las naciones, y esa bendición nos ha alcanzado a nosotros, Padre. Gracias porque al ver, Señor, estas promesas cumplidas que tú hiciste hace mucho tiempo, Señor, podemos tener la certeza de que aquello que no hemos visto, Señor, y que tú has prometido que va a suceder, podemos tener la seguridad de que así lo harás, porque tú siempre cumples lo que prometes, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a que al estudiar el Evangelio nuestra fe sea fortalecida. Nuestro caminar, Señor, sea fortalecido, nuestra fe crezca, nuestro amor por ti crezca, Señor. Nuestro deseo de seguirte y servirte crezca. Que tu palabra, Señor, venga y llene nuestros corazones y les dé, Señor, eso que necesitamos para poder caminar, Señor, con todo nuestro corazón en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias en esta tarde. Y a ti sea la gloria y sea la honra, Señor. Amén, Señor.